Hola bellas, bienvenidas a mi canal Bella de K Accesorios D. Hoy les voy a enseñar a hacer unos hermosos scrunchies en satín, perfectos para agregar un toque elegante a cualquier look. Estos scrunchies son fáciles de hacer y requieren solo unos pocos materiales. Vamos a empezar y a crear algo hermoso. Empecemos. Bueno chicas, esta es la tela que vamos a utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar satín licrado. Así, este satín licrado bien bonito, este azul. Hilo a tono de la tela, y mi satín licrado. Entonces vamos a cortar un rectángulo de 75 por 12 centímetros. Entonces les voy a enseñar cómo se hace un scrunchie básico, sencillo, cuál es mi forma de coser y la más fácil y práctica para que ustedes lo pongan en práctica. Chicas, siempre que vayan a hacer un proyecto que necesiten hacer rectángulos así en tiras como este, por ejemplo, pueden hacer el rectángulo ya así en una tela a esta tela se le dice quirúrgica, o en un papel. Yo por lo menos aquí ya tengo mi molde, ¿verdad? Pero igual hay que escuadrar la tela. Entonces yo escuadro mi tela, paso una línea y sobre esa línea es que yo empiezo a trabajar mis proyectos. Esto se hace con el fin de que nuestro proyecto quede derecho, prolijo y bonito, para que a la hora de no se nos tuerzan las costuras ni nada de eso. Por eso siempre les aconsejo y les voy a recomendar que escuadren las telas para poder trabajar, y sobre ella es que vamos a hacer nuestro rectángulo. Así, a partir de esa línea ya escuadrada es que vamos a trabajar. ¿Cómo escuadro yo la tela? Que mi regla aquí en esta parte, me quede con el orillo de la tela, de esta forma, así. Esto a este triángulo me quede con el orillo de la tela así, y ahí sí paso la línea para escuadrar. Entonces, por ejemplo, si nosotras vamos a hacer varias moñas de la misma medida, estos scrunchies se pueden hacer de diferentes medidas, ¿verdad? Escuadran hasta donde les dan los 75 centímetros. Un ejemplo, si van a hacer varias moñas de la misma. Entonces, chicas, supongamos que esta es mi tela, ¿verdad? Entonces yo mido desde este orillo hasta aquí 75. Aquí en la tela me dio 75, entonces yo mido desde aquí 75 y por ahí más abajo, donde pues me alcance a lo que yo estire así con mis manos, o sea que yo a lo que abra mis manos me alcance. Entonces yo mido otro 75 y lo que hago es agarrar esas dos puntas donde me dio 75 y la doblo de esta forma, ¿verdad? Entonces ya mi tela queda doblada y yo lo que hago es por ahí cortar mi tela. Entonces ya me queda la tela cortada. Entonces yo ya tengo mi tela doblada, ¿verdad? Entonces lo que hago es que sobre ella empiezo a marcar mis rectángulos de 75 por 12, o la vuelvo a doblar así de esta forma y ahí sí empiezo a marcar mis rectángulos y se me hace mucho más fácil y rápido de cortar. Este rectángulo que tengo aquí cortado es de 70 por 12, entonces si yo la quiero de 70 por 12, de 75 por 12, eso ya es cuestión de cada quien. Entonces ustedes ponen el rectángulo así de esta forma. Yo voy a cortar un rectángulo de 75 por 12. De esa forma acomodarían ustedes el rectángulo si quieren así, ya tener un molde para cortar. Yo voy a medir aquí 12 bajando de esta forma y 12 aquí en este otro lado, y paso una línea ahí. Ahí sería un rectángulo. Ahora lo que mido es, porque como mi tela tiene un orillo que hay que quitárselo, entonces hago aquí una línea meto cuánto tiene ese orillo, 2 centímetros. Le vamos a quitar desde el orillo hacia adentro 2 centímetros
marcamos para que esto nos quede bien bonito. De esta forma, así. Y a partir de ahí empezamos a marcar los 75 centímetros. Entonces marcamos 75. Me da aquí. Y en el otro lado también marcamos 75. Y así nos queda. Entonces aquí lo que hacemos es seguir la línea hasta allá. Mire, ahí me queda la línea al ras. Y aquí también lo mismo, completar la línea de esa forma. Y cortamos nuestro rectángulo. Voy a hacer una de 75 y otra de 70. Entonces voy a poner esta, que esta es otro molde, es un molde que ya tengo de 70. Lo voy a colocar así para explicarle las dos formas de cómo ustedes pueden hacer el acabado final de este scrunchie cuando, por ejemplo, lo vamos a terminar, cuando le damos la vuelta, de qué forma lo cosemos, cuál es la forma más prolija. Entonces les voy a explicar dos formas de sellar nuestro scrunchie final. Ya cuando le damos la vuelta, que ya le hemos metido el elástico y nos queda el orificio por donde le damos la vuelta, bueno, este es el que les voy a explicar y por eso voy a sacar dos scrunchies. Entonces lo que voy a hacer es aquí de una vez marcarlos para cortarlos de una vez. Estos scrunchies son súper fácil y rápidos de hacer, chicas. De verdad que sí, son muy prácticos. Se venden súper bien. Ve, ahí ya tengo los dos, uno de 75 y uno de 70, que les voy a explicar dos formas de hacerle el acabado final de estos scrunchies. Pero ya saben, ya saben que antes de hacer el primer rectángulo, escuadren la tela y a partir de ahí sí empiecen a hacer los demás rectángulos para que le queden bien bonitos y prolijos. Ahora vamos a cortar. Cortamos así por donde está esta línea. Y ahí nos queda nuestro primer rectángulo. Yo esto lo estoy haciendo las marcas por mi lado del revés y este es mi lado del derecho. Marquen por el lado del revés para que se le haga mucho más fácil a la tiza o lo que ustedes usen y se marque mejor y eso. Y así. Ahí ya tengo mi primer rectángulo. Ahora vamos a cortar el segundo. Aquí está mi segundo rectángulo. Ya saben, chicas, que si ustedes van a hacer varias de la misma, lo que hacen primero es escuadrar la tela, luego después de que pasen la marca hasta donde van a hacer la medida del largo de cada scrunchie, vuelven y marcan un poco más abajo donde ustedes vean que el brazo le alcanza para doblar la tela de esta forma así, y ahí sí lo que hacen es cortar la tela por ese lado y empiezan a hacer todos los rectángulos, o si no la vuelven a doblar de esta forma, les queda más corta y empiezan a cortar cada rectángulo así de esta forma, un rectángulo, otro rectángulo y así sucesivamente. Miden el ancho de cada moño y así les hace mucho más fácil cortar esta tela. Miren, chicas, yo lo que digo es esto, un ejemplo. Si yo voy a cortar varios scrunchies de la misma medida, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es mido la tela. Supongamos que aquí a mí una scrunchie de 75, ¿verdad? Me dio por la mitad de la tela. Yo la doblo de esta forma. Ahí está mi tela doble. Ahí está mi tela doble. Yo la doblo de esta forma y cuando ya esté aquí bien alineada,
lo que hago es cortarla, esta por la mitad, la corto, la separo las dos telas y agarro la tela que voy a necesitar y vuelvo y la doblo de esa forma, ¿me entienden? Supongamos que aquí yo ya la partí, entonces la tengo ya sencilla, supongamos que aquí ya está sencilla. Yo lo que hago es volver a cuadrarla, que esté bien pareja, y volverla a doblar de esta forma. Ahí yo la doblaría de esa forma, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que ya esté cuadrada, eso hay que hacerlo, de doblarla así, ya teniendo mi tela cuadrada, ¿no? Para que aquí el orillo nos quede todo bien derecho, todos los orillos. Entonces ahí ya está todo y se me hace mucho más fácil hacer los rectángulos. Lo que hago es buscar el molde o empezar a medir 12 de ancho y por el largo que aquí nos da, porque ya se supone que ya tenemos la medida anterior, o sea, aquí ya la tenemos doblada. Estos rectángulos nos sirve para empezar a pasar líneas, empezar a pasar líneas y ahí sí, cortar y ahí nos salen varios scrunchies en una sola pasada. Esa es la forma que yo les estoy explicando para que se les haga mucho más fácil. También la pueden volver a doblar, eso también depende de las tijeras que estén bien afiladas y corten el grosor. Ponen así el rectángulo, hacen líneas y lo que hacen es cortan y ahí les salen varios scrunchies a la vez. Eso es lo que les quiero decir, es una forma también de cortarla que es fácil y rápido. Ahora si están empezando, primero háganlo así sencillo, van a empezar por una, utilicen la tela por el revés, ya saben, escuadren primero la primera parte, aquí arriba escuadren primero, que esto nos quede bien derecho para que todos nuestros scrunchies nos queden parejitos, derechos, bonitos y prolijos. Ahí ya les di una explicación. Cualquier duda, pregunta, ya saben que me lo pueden hacer en los comentarios sin ningún problema. Voy a estar utilizando un elástico de 1 centímetro de ancho por 20 centímetros de largo. Para los dos scrunchies voy a utilizar el elástico de 20 centímetros de largo. Miren, ahí me dan los 20 centímetros. Entonces vamos a usar a hilo al tono de la tela, aguja punta de gola número 7010, o sea, número 10, bien finita, bien delgada, porque vamos a coser un satín, que la aguja esté buena, esté nueva, que no la hayamos usado con otros proyectos, que no sean esta clase de tela, y si es así, lo que hacemos es cambiarla, porque esta tela siempre necesita de que esté la aguja bien buena, que esté perfecta, en perfectas condiciones para que no nos vaya a dañar el tejido. Esta tela necesita de agujas en buen estado, perfectas, que no vayan a dañar el tejido. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enfrentar derecho con derecho, así. Estas dos puntas las vamos a enfrentar, acomodamos bien. Si es necesario, le ponemos alfileres o pinzas que nos queden bien cuadradas de esta forma, bien bonita. Y vamos a coser a 1 centímetro, desde este orillo hacia adentro a 1 centímetro. Vamos a coser, primero cosemos este lado, Entonces vamos a coser a 1 centímetro de mi orillo, con puntada de largo 2, que la puntada esté de largo 2. Recuerdan que aquí el largo de la puntada tiene que estar en 2, porque esto hace que mi tejido no se dañe y se mantenga muchísimo más esta costura. El largo de puntada 2. Ya saben, chicas, el satín se cose corta la puntada, no se cose larga, para que el tejido nos dure más y no se vaya a deshilar o se nos vaya a deshacer esta costura. Ahí se ve una puntada corta, bien bonita, para que este tejido nos dure muchísimo más así.
Chicas, entonces aquí ya cosimos esta parte, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es así, poner esta parte más o menos en la mitad y la volteamos de esta forma. Y lo que hacemos es convertir esto como en forma de un tubito así. Enrollamos de esta forma esto así, ¿verdad? Y unimos esta costura con esta otra costura que está aquí de esta forma, que por dentro nos quede esto así en forma de tubito. Y aquí lo que hacemos es alinear que nos queden las dos costuras así de esta forma, que esta costura quede al ras con esta otra costura para que esto nos quede bien bonito y prolijo. Empezamos a coser a 1 centímetro. A 1 centímetro del orillo de mi tela hacia adentro, pero aquí donde está esto vamos a coser unos 2 centímetros desde atrás. Empezamos a coser eso con el fin de que estas costuras nos queden alineadas, estas costuras que ya están aquí, porque si empezamos muy encima esto se nos puede correr, entonces es mejor a unos 2 centímetros más allá y esto nos queda súper prolijo y bonito. Ya verán que sí. Entonces vamos a coser a 1 centímetro desde el orillo hacia adentro, a 1 centímetro del borde. Acomodamos, ponemos a 1 centímetro y cosemos unos 2 centímetros más atrás desde donde tengo esta costura. Lo que tenemos que hacer aquí es estar pendiente que no se me vaya a coser la parte que tengo adentro, que no se me cosa aquí, porque si no nos toca luego descoser y esto es lo que tenemos que evitar, estar descosiendo porque esta tela es muy delicada. Entonces la idea es que así de esta forma acomodamos, miramos que no se nos vaya a coser la tela que está por dentro, rematamos. Aquí vamos jalando así de a poquito la tela que está adentro, la jalamos, hacemos así, miramos que no se nos vaya a coser aquí para que no se nos vaya a dañar y vamos cosiendo de esa forma. ¿Vieron, chicas? Jalamos con cuidado, así que nos quede hacia allá, acomodamos y cosemos. Y así sucesivamente. La verdad, esta es la forma más fácil de coser estos scrunchies. Es la más fácil, la más rápida, la más prolija. De verdad que se los recomiendo mucho cuando son scrunchies así, esto que son anchitos y eso. Ya los que son muy angosticos, que sean de ancho de 7, de 6, y ya es otra forma. Porque así de esta forma se nos dificulta mucho. Y vamos cosiendo. Cosemos, jalamos, miramos que no se nos vaya a coser, acomodamos. Siempre estos scrunchies se cortan la tela por el lado que estira, o sea que mi parte larga sea el lado que estira de la tela. Tengan eso muy en cuenta. Es mejor por el lado que estira. Primero nos queda súper bonito, prolijo y es la forma correcta. Así. Miren, chicas. Voy a voltear. Por lo menos aquí ya estamos llegando, ¿verdad? Entonces ven que se hace una bolsita. Cuando ya estemos llegando a la costura, estiramos para irle quitando esa bolsita. Estiramos nuestro scrunchie. Miren. Ven la bolsita que se intenta como hacer, entonces lo que hacemos es tirarla para que quede toda plana. De esta forma vamos estirando. Como ya estamos llegando a donde empezamos la costura, lo que hacemos es estirarla y de esa forma nuestro scrunchie ya se le va quitando esa bolsita que se le hace. Aquí ya estamos llegando. Aquí está la costura que iniciamos, entonces vamos a dejarle un orificio de 3 dedos, así. Ponemos 3 dedos, hacemos un orificio de 3 dedos, le dejamos un orificio de 3 dedos, marcamos por donde o ponemos un alfiler que hasta ahí va a llegar nuestra costura. De esa forma marcamos con algo o colocamos así una marquita, un alfiler. Y hasta ahí llegamos
nuestra costura. Rematamos bien, dejamos así, sacamos. Aquí le dejamos el huequito por donde le vamos a dar la vuelta a nuestro scrunchie, ¿verdad que sí? Primero, antes de darle la vuelta, yo lo que hago es colocarle el elástico. Con una nodriza de esta forma, metemos así y lo que hacemos es introducirlo por aquí, por donde está el hueco el tubo, por donde está este tubito, ¿verdad? Esto nos quedó como un tubito. Lo que hacemos es irlo introduciendo el elástico de esta forma, así sostenemos esta punta para que no se nos vaya a pasar. Y lo que hacemos es, o le hacemos unos nudos o ustedes lo que hacen es hacerle unas puntadas aquí a esto. Eso ya depende de ustedes, de cómo lo quieran hacer y eso. Si lo hacen con puntada, de esta forma tienen que hacerle 2 líneas así, 2, para que no se nos vaya a deshacer esto. Ya después de que esté ahí, entonces lo que hacemos ahora es darle la vuelta por donde tenemos nuestro huequito que ya dejamos. Empezamos con cuidado, le vamos dando la vuelta de esta forma. Entonces, chicas, hay 2 opciones de cerrar este huequito, sea a mano haciéndole una costura invisible o con la máquina haciéndole una costura por todo este orillo a mano o con la máquina haciéndole una costura por todo el orillo. Entonces esas son las 2 formas que yo les voy a enseñar a hacer. Aquí lo vamos a hacer a mano, entonces ya les voy a explicar cómo lo hacemos. Miren, chicas, entonces aquí tenemos el huequito, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con costura invisible. Lo que hago es lo siguiente. Esto se hace con aguja también finitica, ¿no? Una aguja súper finitica. Lo que hacemos es así, meter por dentro el nudito primero de este hilo y acomodamos de esta forma. Si quiere le podemos poner pinzas o alfileres. Estiramos así un poco a hacer esto así, bien pequeñito. Cortica las puntadas para que esto nos quede bien bonito. De esa forma lo vamos haciendo hasta cerrar todo una allá y la otra acá. ¿Vieron? De esa forma allá, aquí, vamos estirando así para que esto nos vaya quedando bien. Esto es una forma, esto se usa mucho, es por lo menos cuando no tenemos muchos pedidos y bueno, queremos destacar también para boutiques, tiendas así que quieren todo súper prolijo. Esta es una costura, la verdad, muy bonita para este tipo de accesorios de cabello. Se ve espectacular, no se le ve costura por ningún lado, todo muy muy bonito. Y ahorita les muestro cómo queda cuando es con la máquina. Ya ustedes ahí miran cuál de las 2 costuras les gusta más y cuál de las 2 costuras usarían para cada ocasión, porque hay veces que esta costura invisible, cuando son muchísimas y necesitamos entregar un pedido rápido, pues se nos haría muchísimo más lento el proceso, porque siempre lleva su tiempo, así sea un orificio pequeño, siempre se lleva su tiempito. Aquí ya llegamos, entonces
lo que hacemos es hacerle una puntada. Aquí cuando ya lleguemos, lo que hacemos es jalar un poquito así, estiramos hasta donde ella, y de esa forma, mire, de esa forma quedaría nuestra costura escondida, ¿vio? Así no se miraría con respecto a las otras partes, ¿viste? Lo que hacemos es hacerle un nudo aquí, así de 3 vuelticas. Lo jalamos bien y metemos así de esta forma. La aguja la metemos hacia adentro, que nos salga el hilo, que nos salga la punta de la aguja por ahí, por un lado así, de esta forma. Jalamos, mire, para que no se nos vea aquí nada, jalamos, cortamos así, y luego lo que hacemos es que ese hilo se nos pierda adentro, y de esa forma quedaría nuestra costura embonada, nuestra costura invisible. Vieron, chicas, queda bonita y prolija con respecto a toda la parte. Ahora ya les muestro la otra costura. Miren, chicas, yo por lo menos le hago el nudo de esta forma, así. Estiro, le hago así. Lo que voy haciendo es jalando esta parte para que no se me lleve mucho elástico, así de esta forma, y estiro bien estas punticas y le hago otro nudito más para que quede bien reforzado. Ahí ustedes se las ingenian, vieron, así, y le doy la vuelta. Ahora lo que hago es pasarle una costura por todo el orillo. Desde donde empieza donde termina mi costura, por todo el orillito le voy a pasar una costura. Remato al inicio y al final, acomodo que me quede el ras con ras, la parte de arriba con la de abajo, para que me quede bien bonito y parejo. Sostengo así con el dedo y voy cosiendo hasta donde termina mi costura. Rematamos. Miren, chicas, de esa forma queda nuestra costura por todo el orillo. Aquí le quitamos este pelito. Por todo el orillo, por detrás, por delante. Entonces, chicas, mire, así queda con la costura escondida nuestro scrunchie de esta forma, así, mire cómo se ve por todos los lados, bien bonita. Y así queda nuestro scrunchie con la costura hecha en la máquina. Entonces ustedes ya deciden cuál hacen, cuál les parece mejor y cuál harían y en qué ocasión la harían. Y así quedan nuestros lindos scrunchies de esta forma, muy lindos, muy prolijos. Ya si le quieren poner la marquilla también se miraría espectacular. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado haciendo estos hermosos scrunchies en satín tanto como yo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de mis próximos tutoriales. Hasta la próxima.